Las cartas de Pablo nos llaman a vivir en Cristo. En Colosenses y Filipenses aprendemos gozo y fe. En Corintios, unidad y amor. En cada iglesia, Dios forma su pueblo. Y hoy, su palabra sigue hablando a nuestra vida. Lecciones de la Biblia con el pastor Estuardo Guerra. Este es el resumen de la lección número 13. Es la última de la serie de este trimestre, de esta temporada titulada El puente entre el cielo y la tierra. Ese puente es Cristo Jesús. Y en varias semanas estudiamos la carta a los Filipenses. Y en otras semanas hemos estudiado la carta a los Colosenses. Y hemos sacado grandes lecciones en esos pocos capítulos de esas cartas, porque el apóstol tenía un mensaje inspirado para los creyentes que estaban en esas iglesias. Vamos a ver en esta lección algunas de las estrategias que podemos sacar que el apóstol utilizó para su trabajo misionero en esa región. Y también vamos a ver algunos de los colaboradores que formaban parte del equipo misionero del apóstol Pablo. Él nunca se adjudicó el éxito de su trabajo misionero, sino que dijo, es un trabajo en equipo. Los que están conmigo han sido mis colaboradores, han sido mis compañeros, mis hermanos. Entonces Pablo no tenía esa característica de ser una persona que se acreditara el éxito que se había tenido. Y decimos que fue exitoso porque llega el momento en el que él dice, toda la región conocida, el imperio romano, todo estaba ya conociendo el evangelio. Tanto la región de Europa como la región de Asia, y lo más que pudo haber abarcado también en una región de África, conocía el evangelio, porque Pablo fue utilizado por el Espíritu Santo para tener estrategias, las cuales él obedeció y las cuales implementó. Formó un equipo de laicos que fueron sus colaboradores para que a donde él no pudiera llegar, llegaban ellos. Y también incluyó hombres, en momento leemos que incluyó mujeres, habían personas de origen judío como habían personas de origen gentil. O sea, hizo que esto armonizara cuando ellos recibían el Espíritu Santo, entonces hubo unidad y armonizaron. No importaba cuál era su cultura, cuál había sido su origen, su nacionalidad. Aceptaron a Jesús, dejaron que el Espíritu Santo hiciera la obra en sus vidas y formaron un muy buen equipo misionero. La lección nos habla de 21.500 kilómetros aproximadamente, lo que el apóstol Pablo recorrió en esas regiones de Europa, Asia. Eso es mucho. ¿Tenía una buena constitución física? Pues creemos que sí, porque caminaba de un lugar a otro. Pasó muchos días en barco para moverse de una ciudad a otra, pero la mayoría lo hizo a pie, moviéndose de iglesia en iglesia, de ciudad en ciudad. Saquemos pues algunas lecciones del plan evangelístico del apóstol Pablo y su equipo misionero. Se dirigían a ciudades importantes, centros comerciales muy poblados como Corinto, como Éfeso. De allí podían salir otras personas a las ciudades más pequeñas, a las aldeas. Y eso sucedió. Algunos de los que estaban allí aceptaron el evangelio y después lo llevaron a las diferentes regiones donde ellos vivían. Después de un tiempo, el apóstol volvía otra vez a las ciudades donde ya había estado tiempo atrás. Llegaba nuevamente para
fortalecer la vida de los hermanos y para enseñarle a los nuevos creyentes. También les enviaba cartas para decirles, no me he olvidado de ustedes, estoy orando por ustedes. Y ellos entonces decían, el apóstol Pablo nos quiere como hijos, porque no se olvida de nosotros, está pendiente de cuál es nuestra condición espiritual. Lecciones que nosotros también debemos aplicar. No tenemos que olvidarnos de aquellas personas a las cuales les hemos compartido el Evangelio. Debemos orar por ellas y si les tenemos que enviar un mensaje porque no estamos cerca, también. Y si tenemos que caminar, no nos quejemos por eso. Demos gracias a Dios que nos da la oportunidad de participar de esta predicación del Evangelio. Hablemos, algunos miembros eran personas importantes en el equipo misionero de Pablo. Dije que habían algunos de origen judío que aceptaron el cristianismo y otros de origen gentil. Tíquico es uno de ellos, compañero de viaje de Pablo cuando llevaron la colecta a la ciudad de Jerusalén, la ofrenda que recogieron en las distintas iglesias y la llevaron a los necesitados de Jerusalén. Tíquico. También con él envió información de cómo estaban las cosas en Roma mientras estaba preso y el propósito también era fortalecer la vida de los hermanos. Bernabé. Sabemos quién era Bernabé porque acompañó a Pablo en ese primer viaje misionero, que salieron de Antioquía a llegar a otros lugares con ese evangelio. A través de Bernabé envió mensaje a la iglesia de Colosas y dice, reciban a Bernabé, reciban a este hombre y él les va a dar. Lo hizo con Tíquico, ahora lo hace con Bernabé. Mensaje a los hermanos para fortalecerlos en el evangelio, para animarlos a seguir adelante y también para compartir lo que él tenía y la condición en que estaba. Otros de sus compañeros de equipo misionero eran Aristarco, Marcos y Justo. Ellos eran de origen judío, creyentes que habían aceptado el evangelio, pero de origen judío. Los de origen gentil estaba Epafras, Lucas y Demas. Él dice que son compañeros de viaje, compañeros de lucha espiritual, son quienes oraban por ellos. Y aquí encontramos pues judíos, gentiles, todos ahora unidos por el poder del Espíritu Santo, trabajando en armonía y trabajando juntos con un solo propósito. Cuando hay un propósito, entonces el trabajo tiene resultados. Jesús les dijo a sus discípulos que trabajaran con un propósito: enseñar el evangelio, dar a conocer el reino de Dios, anunciar que el reino de Dios había llegado y sembrar en el corazón de las personas la semilla del evangelio. Un propósito. Pablo tuvo propósito cuando planificó sus viajes misioneros. Enseñó a la iglesia a tener un propósito, aceptar el evangelio y también expandirlo. Es una vida carente de propósito, una vida frustrante, una vida que no tiene rumbo, no saber qué hacer. Cuando hay un propósito y Dios tiene un propósito para nosotros, así que debemos conocer el propósito de Dios para nuestra vida. Dios todo lo ha hecho con un propósito y si te hizo a ti y me hizo a mí, nos hizo con un propósito. Entonces, propongámonos cumplir el propósito de Dios. Oremos, pidamos en oración al Espíritu Santo que nos guíe. Así guió a aquellos hombres, no importando su origen, su cultura, su nacionalidad, sus prácticas. Aceptaron el evangelio, aceptaron trabajar juntos y cumplir el propósito de Dios, ser misioneros y llevar el evangelio a todo el mundo conocido en ese momento. Pablo no descuidó la conexión con sus iglesias. No tenía las facilidades que hoy tenemos nosotros para mantenernos conectados a través de las redes sociales, a través del internet, a través de las líneas telefónicas y otras cosas que podemos utilizar para mantenernos en conexión, en cercanía con los hermanos, con nuestra familia, con las personas que están en distintos países. Pablo no tenía eso, pero aún así
lograba tener esa cercanía con los hermanos a través de cartas, a través de mensajeros, a través de esos hombres que aceptaron ser colaboradores con él y a los cuales enviaba y los cuales traían noticias para ellos. Uno de estos era Epafras y él hace una oración especial por los hermanos y dice que oraba encarecidamente. O sea, oraba preocupado por los hermanos. ¿Qué le preocupaba? Que los hermanos se mantuvieran firmes, que no fueran a ser llevados por una falsa doctrina, por los falsos maestros de los cuales ya estudiamos, que se mantuvieran firmes en la fe y siguieran adelante en el evangelio que habían conocido. También oraba para que los hermanos fueran perfectos, no en el sentido que lo conocemos en nuestro idioma, sino perfectos está diciendo que tuvieran un carácter que mostrara que amaban a Dios y amaban también al prójimo, que no se sintieran que habían alcanzado todo, sino que estaban luchando para mantenerse en el camino correcto y proseguir al blanco, como lo dijo el apóstol Pablo. Que crecieran espiritualmente, que estuvieran plenamente convencidos que habían aceptado a Jesús, plenamente convencidos que ese era el camino correcto y plenamente convencidos que las promesas de Dios se cumplían y se seguirían cumpliendo. Eran completos. Y oraba también para que hicieran todo lo que agrada a Dios, que anduvieran como es digno de Dios y que con sus vidas pudieran mostrar a otros cómo Dios transforma a los seres humanos. Entre las personas las cuales hablamos que formaban parte del equipo misionero de Pablo, hablamos de Lucas y también de Demas, como gentiles que habían aceptado el Evangelio. Lucas es el mismo doctor que escribe el Evangelio de Lucas y que escribe el libro de Hechos. Compañero de Pablo en los viajes misioneros. Ahí estaba, en alguno de ellos, al lado de Pablo, y ahora que Pablo está encarcelado, ahí estaba Lucas, porque él dice en la carta, solo Lucas se ha quedado conmigo. De ese equipo que tuve, unos fueron a diferentes lugares, pero ahora que yo estoy aquí, solo Lucas se ha quedado. Demas me abandonó. ¿Qué pasó con Demas? Bueno, podemos leerlo en otra de las cartas, que Demas se fue al mundo. Le llamaron nuevamente la atención las cosas del mundo. Había dejado el mundo para hacerse cristiano, pero después de un tiempo, habiendo sido un misionero, un compañero de Pablo, decide otra vez irse a las cosas del mundo. Es una decisión personal. En la carta del apóstol Juan habla acerca del mundo. Y él dice, no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. El mundo y sus cosas son enemistad con Dios. El mundo y sus deseos pasan. Pero Demas, como muchos otros que hemos conocido, como muchos otros que están en la iglesia en algún momento y que ahí han sido tal vez nuestros compañeros en actividades misioneras o en planes de la iglesia, y después abandonan la iglesia. Se van otra vez tras las ofertas, tras las propuestas del mundo y abandonan los planes de Dios. Por eso, mientras nosotros esperamos que se cumpla la gloriosa venida de Jesús, debemos estar siempre en conexión con Dios. Velar, orar, dijo Jesús. El apóstol Pedro dice, debemos vivir de una manera sobria, justa y piadosa, en una relación correcta con Dios y también con el prójimo. Debemos vivir en santidad, o sea, como personas que fueron apartadas por Dios para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, agradando a Dios y procurando que cuando Cristo venga podamos ser hallados sin mancha, irreprensibles y en paz con Dios. ¿Por qué muchos de los que hoy están en la iglesia no se están preparando para la venida de Jesús? ¿Por qué a veces descuidamos esa preparación? Puede ser como Demas. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿O quién está en nuestro corazón? Si no es Jesús, entonces ya sabemos quién es: el enemigo.
El apóstol envió la carta a los, el apóstol envió la carta a los colosenses y esa carta debía ser leída en la iglesia y luego también esa carta debía llegar a los hermanos de la Odisea. La Odisea es una iglesia que se encuentra también en el libro de Apocalipsis. Es la séptima iglesia y es la que en el mensaje presenta a los que vivimos en el fin del tiempo. Nosotros somos parte de la iglesia de la Odisea. ¿Cuál es la característica de la iglesia de la Odisea? Una iglesia que no tengo necesidad de nada, es lo que dice. Estoy bien, soy rico, tengo conocimiento, tengo recursos, estoy bien. Como iglesia a veces tenemos esa mentalidad colectivamente. A veces como iglesia individual puede ser que tal vez hay otros planes y como cristianos a veces sentimos como adventistas del séptimo día que tenemos mucho, que estamos bien, que somos ricos, pertenecemos a una iglesia grande, mundial, que ha crecido en muchas cosas, pero ¿cómo está realmente nuestra vida espiritual? Déjame decirte que el mensaje a la Odisea es el mismo mensaje que ha sido transmitido al mundo durante varios milenios. Los profetas, como Isaías, como Joel, como Miqueas en otro tiempo, siempre era el mensaje: volveos a Dios, arrepiéntete, vuélvanse a Dios, busquen a Dios. El mismo mensaje, el que también dio Juan el Bautista, el mensaje que dio Jesús, el mensaje que dieron los apóstoles después de Jesús: volveos a Dios, busquen a Dios. Ese siempre ha sido el mensaje. La iglesia de la Odisea tenía que abrir sus ojos y por eso el Señor les dice: cuidado, no es así como ustedes creen que están. No, no es así. Ustedes son unos pobres, miserables, necesitados. Tienen que abrir los ojos porque están ciegos. No es así como yo quiero que estén. Arrepiéntanse, dice el Señor. Abran la puerta de su corazón. Y nos lo está diciendo a nosotros. Arrepiéntete. Abre la puerta del corazón. Yo quiero llegar a tu vida. Y si yo estoy en tu vida, entonces va a ser diferente. El enemigo intentará atacarte, pero si yo estoy en tu vida, las cosas no van a ser tan fáciles para el enemigo. Yo voy a pelear por ti. Jesús quiere estar en nuestra vida, en nuestro corazón. Quiere que nosotros lleguemos a ser vencedores. Quiere que nos declaremos del lado de Él. El que no es conmigo, contra mí es, dijo Jesús. Así que no quiere decir que nosotros vamos a decir en un momento: yo quiero estar del lado del enemigo. No, pero si descuido mi comunión con Jesús, terminaré del lado del enemigo. Debe haber una conexión diaria con Dios, una consagración continua, una declaración firme de que estamos del lado de Jesús esperando su gloriosa venida. Siempre es el mismo mensaje. Abre los ojos, despiértate, levántate, alumbra. Cristo viene pronto, no es tiempo para descuidar, es tiempo para prepararnos para su gloriosa venida. Esta lección que hemos estudiado durante 13 semanas se ha titulado El puente entre el cielo y la tierra. Y ese puente es Cristo. Y vamos a finalizar este estudio y lo que ha sido durante 13 semanas el estudio con este pequeño resumen. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y al morir unió el cielo con la tierra, porque la Biblia dice: reconcilió al mundo con Dios. El sacrificio de Jesús permite la reconciliación entre Dios y el hombre y derrota al enemigo. Luego Jesús asciende al cielo y ahora Él es quien intercede por nosotros para presentar sus méritos de tal manera que nosotros lleguemos a ser personas idóneas para estar en el cielo, que seamos aceptados en el cielo. Entonces Jesús está uniendo a los seres humanos de este mundo con los que están en el cielo. Vendrá Jesús, nos llevará al reino de los cielos,
Allá se desarrollará el juicio durante el milenio y después el juicio ejecutivo cuando el pecado sea destruido para siempre y nunca más se levante la iniquidad. Cuando eso se cumpla después del milenio, entonces viviremos eternamente con Cristo ya sin pecado. Los que hemos estado en este mundo, que tenemos una ciudadanía en el reino de los cielos, entonces viviremos para siempre con Él. El puente Cristo Jesús está permitiendo que eso sea una realidad, que pronto nosotros también estemos con Él. Que tengamos eso en la mente, que ese sea nuestro anhelo y que sigamos adelante en este evangelio que hemos conocido, que abramos los ojos y que no haya nada que nos detenga en ese caminar. Avancemos por ese puente, hay acceso al reino de los cielos gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Y también demos a otros esa buena noticia, que Dios ha reconciliado el mundo a través del sacrificio de Jesús y que el ser humano no se le toman en cuenta sus pecados. Si acepta a Jesús, los méritos de Jesús harán que nosotros podamos llegar muy pronto a vivir con Él. Gracias a Dios por esa oportunidad de conocer este mensaje. El estudio de estas cartas ha sido una bendición para nuestra vida. Invitamos a que sigas aprendiendo en lecciones de la Biblia, sigas escuchándonos a través de Unión Radio, sigas viéndonos a través de UR Play, sigas escuchando los podcasts a través de Spotify y a diferentes redes sociales. Acércate para encontrar lecciones de la Biblia. Una invitación cordial para que estés con nosotros en la próxima temporada. Dentro de pocos días iniciamos una nueva temporada de estudio de lecciones de la Biblia y también estás invitado a que estés presente en una iglesia adventista, que seas una persona que busque a Dios, que puedas llegar allí a conocer a Jesús y que también puedas reconocer que Jesús es ese puente que nos permitirá llegar muy pronto al reino de los cielos. Vamos a finalizar este estudio con palabras de oración. Gracias, bondadoso Señor, porque en tu misericordia tú enviaste a tu Hijo. Jesús aceptó ser el Cordero que viniera a morir por cada uno de nosotros, ser el reconciliador, ser el que permita que pronto se una el cielo y la tierra a través de Él, de su sacrificio. Somos reconciliados contigo, oh Dios. Gracias por el sacrificio de Jesús, por su sangre que fue derramada, que nos limpia de todo pecado, para que ahora nosotros seamos idóneos para estar en el cielo, para que estemos sin mancha, porque nos cubre con su manto de justicia, que siga trabajando en cada uno de nosotros. El que inició la buena obra, la va a terminar muy pronto. Sabemos que vienes, porque así lo dice tu palabra y cumplirás tu promesa. Mientras ese día llega, queremos prepararnos, queremos mantenernos cerca de ti, tener una comunión diaria y que las cosas de este mundo, por mucho que quieran atraparnos, atraernos, las rechacemos, porque sabemos que somos ciudadanos del reino de los cielos y que es allá donde queremos estar muy pronto. Gracias, Señor, por hablarnos, por amarnos, por reconciliarnos. Oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.